Shalom, vamos a estudiar la parashá de esta semana, que es la parashá Korah. Vamos a leer la primera sección, capítulo 16, versículo del 1 al 7. Leemos en la Torah. Korah ben Itzar ben Kehat ben Levi tomó así como Datán y Abiram bene Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Reubén, y se levantaron frente a Moshe junto con 250 hombres de los Bene Israel, líderes de la asamblea, los convocados a la reunión, varones de renombre. Se congregaron contra Moshe y contra Aarón y les dijeron: demasiado es para ustedes, pues la asamblea entera todos son Kedoshim. Adonai está entre ellos, ¿y por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación de Adonai? Moshe escuchó y cayó sobre su rostro. Habló a Korah y a toda su asamblea diciendo: en la mañana Adonai dará a conocer quién es el suyo y quién es el consagrado, y acercará a él y al que él escoja, lo acercará así. Hagan esto, tomen para ustedes incensarios, Korah y toda su asamblea, y pongan fuego delante de ellos, y sobre ellos coloquen Ketoret delante de Adonai mañana, y sucederá que el hombre que Adonai escoja, ese es el consagrado. Demasiado es para ustedes, Bene Leví. Muy bien. Esto vamos a estudiar acerca de un varón llamado Korah. Korah ben Itzar. Bueno, Korah era un hombre también de los descendientes de Leví, cercano en parentesco a Moshe y a Aarón, a sus hijos, sobrino de ellos. Y este hombre llega con un argumento ante Moshe y a Aarón con respecto de que ha llegado el momento de que también la misión que tienen en el servicio a Kadosh Baruj Hu sea bien repartido, de acuerdo al concepto de Korah. Korah quería tener el sacerdocio, ¿ya? Porque consideraba que ya Moshe, de parte de su familia, ya tenía un liderazgo. Ahora, dentro de los Bene Leví, de los hijos de Leví, que son el hombre, que es el hombre importante de acuerdo a los 12 hijos de Jacob, que es Israel, entonces él tenía sus propios hijos, Leví, a Kehat, Gershon y Merari. Entonces, de parte de Kehat, uno de los hijos había ya recibido con Moshe su honor, su mérito. Pero ahora era necesario que de la casa de su padre de Korah, entonces pudiera recibir también ese mérito Korah para ser Cohen Gadol. Ya Moshe era el líder de todo el pueblo, el descendiente de Leví, de la casa de Kehat. Ahora a Korah le quedaba también, como descendiente de Leví, de la casa de Kehat, le quedaba el mérito de Cohen Gadol. No le pareció bien que Moshe y Aarón se quedaran con los dos cargos más importantes, siendo que son hermanos. Son hermanos, por lo tanto, el honor ha recaído sobre una sola casa. Ya, esto es lo que está argumentando Korah, que no le parece correcto, no le parece justo. Sin embargo, la decisión de elegir, obviamente, en primer lugar a Moshe y después a Aarón, ya nosotros la hemos conocido de acuerdo a la revelación que Akadosh Baruj Hu dio a Moshe Rabbeinu en Har Moriah, cuando se le revela para que vaya a darle la libertad al pueblo de Israel. Bueno, entonces, pero esta es la situación. Entonces, piensa Korah que tiene un derecho. Piensa Korah que tiene un derecho, un privilegio, y está en su decisión de resolver que sea favorecido con ese derecho. ¿Estamos? Ahora aquí vamos a entender la situación. Muy bien, entonces esto es lo que dice el texto. Korah ben Itzar ben Kehat ben Leví tomó
tomó así con Datán y Abiram ben Eliá. O sea, tomó a otros, Datán y Abiram, secuaces de él, que también habían tenido conflictos ya con Moshe durante la estancia en Mitzrayim, de acuerdo a lo que dice el Talmud, que es el libro que nos explica con un poquito mayor detalle las historias que se encuentran en la Torah. Entonces toma a él y también va a tomar, dice el texto, a On ben Pelet, también a On, estos 3 secuaces. Entonces está Korah y van los 3 secuaces, ya no tenemos, aquí está, Korah y los 3 secuaces. Aquí está Korah, 1, 2, 3 secuaces. El campamento, por aquí así está el Mishkan. Entonces, como descendientes de Leví, les corresponde en el cercano al templo. Y luego por aquí estaba la tribu de Reubén. Y aquí había también otra cantidad de pueblo, de personas que estaban formados. Entonces dice el texto de la Torah: descendientes de Reubén, y se levantaron frente a Moshe junto con 250 hombres. Entonces aquí, de la porción de Reubén se tomaron 250 hombres, los cuales viven en esta misma zona, en el Mishkan que hay en el desierto. O sea, son vecinos. Entonces, gracias a esta vecindad, van a poder planear esta situación contra Moshe y Aarón. Y de ahí van a tomar fuerza. Se reconoce la fuerza del grupo. O sea, el grupo lo hace fuerte. Uno solo no siente suficiente autoridad para poder hacer el reclamo. En cambio, si trae consigo a otros, soporta su argumento, tiene fuerza, tiene confianza, entonces lo hace. ¿A quiénes va a emplear? A los que están alrededor de él, a convencerlos en que su derecho le corresponde, y entonces quiere que sea defendido por los demás, ¿ya? Que otros lo apoyen. ¿Está bien? Esta es la situación. Dice, todos ellos, 250 hombres de los Bnei Israel, líderes de la asamblea. No eran cualquier persona, o sea, eran líderes de la asamblea. ¿Entienden? Continúa. Varones de renombre. Se congregaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: demasiado es para ustedes. Fíjense, ¿con qué llegaron? ¿Con qué palabra llegaron ellos? Demasiado. Que habían acumulado demasiado mérito, es lo que les estaba yo platicando. Moshe y Aarón, siendo 2 hijos de un mismo padre, hermanos ellos, hijos de un mismo padre, entonces todo el mérito había quedado solamente sobre su casa, de Moshe y Aarón. Entonces por eso dice, demasiado mérito, demasiado es para ustedes. Quieren los puestos más grandes, han pedido demasiado, han quitado demasiado al pueblo. Esto es lo que dice. Continúa el texto. Pues en la asamblea entera todos son kedoshim. Fíjate cuál es el argumento. Fíjese cuál es el argumento. 1, demasiado. Pues en la asamblea entera todos son kedoshim. Todos son santos, kedoshim. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice en la asamblea, es decir, en todo el pueblo de Israel, todo. Akadosh Baruj Hu dijo: Mamlechet Kohanim begoy kadosh. Todo el pueblo de Israel son un reinado, Mamlechet Kohanim, de sacerdotes, y goy kadosh, y begoy kadosh, y un pueblo santo, kedoshim. Entonces, aquí todos somos santos. ¿Por qué ustedes quieren estos 2 lugares? Si aquí todos podemos tener la dignidad de ser seleccionados para esto, pues todos somos iguales.
¿correcto? En la Torah, efectivamente, todos somos iguales, ¿sí? Pero hay unos más iguales que otros, dice. ¿Está bien? Entonces, esto es el argumento con el que llega Korah para poder eliminar lo demasiado que tenía Moshe y Aarón. ¿Sí? Demasiados cargos importantes que se habían entregado para ellos según el pensamiento. Y Adonai está entre ellos, ¿sí? Correcto, o sea, todo el argumento parece correcto, porque efectivamente todo el pueblo somos Kedoshim. Aquí la situación es cuál es la forma con la que empieza. Demasiado, dice. Entonces, pues la asamblea entera todos son Kedoshim y Adonai está entre ellos. ¿Y por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación de Adonai? ¿Por qué ustedes se ponen por encima de toda la congregación de Adonai? Dice el texto, ustedes. Ellos consideran, Korah está considerando, junto con todo este séquito, que la autoridad, ellos la han determinado así. Cuando sabemos que la autoridad que Moshe y Aarón tienen, la posición que juegan dentro del pueblo de Israel, la ha determinado ¿quién? Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Entonces dice, no, Akadosh Baruj Hu, dice Korah y sus secuaces, Akadosh Baruj Hu dijo que todos son Kedoshim. Ustedes se pusieron por líderes. Akadosh Baruj Hu dijo, todos somos Kedoshim. Ustedes se pusieron por líderes. Le está diciendo a Moshe y a Aarón. Para que una persona con pleno derecho sabe perfectamente las palabras que está usando para llegar a causar lo que busca, para provocar lo que busca. Así que cada una de las palabras están bien seleccionadas por este hombre Korah, y obviamente la Torah los recalca para que nosotros nos demos cuenta del argumento en la mente humana de Korah. Con pleno derecho en la situación humana, olvidando un pequeño detalle, que el gobierno de Israel lo determina ¿quién? Kadosh Baruj Hu. ¿Está bien? Entonces continúa el texto. Moshe escuchó y cayó sobre su rostro, o sea, sintió pena, vergüenza, porque, o sea, es una acusación, como si él estuviera en realidad decidiéndolo, pero lo ha decidido Akadosh Baruj Hu. Entonces él siente dolor, como su sobrino y líderes del pueblo de Israel se están levantando contra Moshe y lo están acusando de que ellos están recibiendo para sí esta oportunidad. Entonces, él dice el texto, habló a Korah y a toda su asamblea diciendo, en la mañana Adonai dará a conocer quién es el suyo y quién es el consagrado, y acercará a él y al que él escoja. Entonces dice, en ese momento que siente la pena, la vergüenza y esconde su rostro, también recibe de parte del cielo de donde él viene. O sea, la autoridad viene de Akadosh Baruj Hu. Dice, Akadosh Baruj Hu el día de mañana va a expresar lo que él ha decidido. ¿Sí? La decisión no viene de él, la decisión viene de Akadosh Baruj Hu. Entonces allí va a quedar de manifiesto, se va a expresar que la autoridad viene del cielo. Para Moshe y Aarón la autoridad viene del cielo, no de ellos mismos. Entonces dice, pero será para mañana. Fíjese, en este diálogo Moshe dice, será para mañana. Una vez más, lo que Adonai escoja, lo que Akadosh Baruj Hu diga. ¿Está bien? Fíjese, las respuestas de Moshe. Y dice, hagan esto, tomen para ustedes incensarios, Korah y toda su asamblea, y pongan fuego dentro de ellos, y sobre ellos coloquen ketoret. Entonces
Coloquen Ketoret delante de Onay mañana y sucederá que el hombre que Onay escoja, ese es el consagrado. Entonces luego les dice, ya mañana resolverá lo que Akadosh Baruj Hu tendrá. Dice, ahora hagan Ketoret. Ketoret, sí, recuerdan. Ketoret, la expresión que todos los días nosotros usamos durante el servicio del rezo, sobre todo si es público, Ketoret. Entonces, dice, hagan Ketoret. Ketoret es el momento en el cual se va a llevar este incienso que provoca humo. Es una mezcla de perfume en fuego, lo cual hace soltar un humo. Ese humo llena la habitación que se llama el Kodesh HaKodashim, donde se encuentra Akadosh Baruj Hu. Y entonces Akadosh Baruj Hu se manifiesta en el día llamado Yom HaKippurim. Se manifiesta al pueblo, al hombre. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, es muy importante este servicio. Es para estar delante de la presencia de Akadosh Baruj Hu. Entonces le dice, mañana ustedes tendrán esa oportunidad. Y lo van a hacer. Ketoret. Y luego dice, fíjense cómo termina Moshe. Demasiado es para ustedes, Benelén. Demasiado. ¿Por qué el texto dice demasiado? Uno empieza con demasiado y el otro termina con demasiado. Está bien el argumento, está todo. Kedoshim, Akadosh Baruj Hu los eligió, correcto. Aquí dice, ustedes, el orden es al contrario. Con lo que este empieza, él termina. Con lo que este termina, él empieza. Y desde la perspectiva de él, dice, yo todo lo que doy viene de parte del cielo. Akadosh Baruj Hu. ¿Correcto? O sea, en la forma en la que uno habla, y esto es porque le da preeminencia al derecho del hombre. Aquí se está juzgando el derecho del hombre. Aquí se está juzgando el derecho del hombre. Y aquí se está juzgando el derecho de Akadosh Baruj Hu sobre su pueblo Israel. Si se mira desde la perspectiva del hombre como una democracia, así funciona. Así funciona. Pero desde el punto de vista de la divinidad, así es como funcionan las cosas. Esa es la razón de por qué Korah se puso de manifiesto, por qué Korah no podía ser un líder. Porque él todavía tenía la mente del hombre. Piensa en el derecho y en el privilegio del hombre. Mientras Moshe y Aarón están pensando en el derecho y el privilegio de Akadosh Baruj Hu y su pueblo. ¿Me entienden? Como resultado, estas dos escuelas van a ser la escuela del hombre y la escuela de Akadosh Baruj Hu. Aquí la frase muy importante la repite. 2 veces dice Moshe, mañana. ¿Por qué usa esto lo hará Akadosh Baruj Hu mañana? ¿Por qué le dice Moshe a Korah y a su gente mañana? Para que tengan la noche que viene y reflexionen en la conducta equivocada en la que han vivido y entonces cambien el día de mañana y no haya la necesidad de entrar en esta situación que va a condenarlos a ellos demasiado. Esta expresión es la que te condena, es la que les condenará demasiado, demasiado. Pedir para ellos, por el bien de ellos, desde la posición de la mente humana, de la naturaleza del hombre, desde la posición de Akadosh Baruj Hu, de respetar lo que Akadosh Baruj Hu dice, esto es lo correcto. Vaya, reflexionenlo, piénsenlo mañana. ¿Vale? Entonces, cuando uno tiene una situación en la balanza, ¿qué puede que yo lo que estoy decidiendo y solicitando para mí sea una posición de la naturaleza humana? ¿Sí? Piensa, reflexiona, toma la noche. Mañana busca tomar otra decisión. Para eso es el día de mañana. Para eso es la noche, para que cambies tu decisión.
Piensa si no lo estás originando desde la naturaleza humana o lo estás haciendo desde la conducta de Akadosh Baruj Hu, desde el camino de Hashem. ¿Cuál es el detalle? La influencia que Moshe tiene para tomar esta decisión viene del cielo. La influencia viene de este grupo. La sociedad, este grupo, empuja a pensar de esta forma. La relación con Akadosh Baruj Hu empuja a pensar de esta manera. Los amigos, los vecinos crean nuestra forma de pensar. Los que viven al lado nuestro imponen su ritmo y criterio sobre nosotros, aun cuando son varones principales, líderes, jefes en la asamblea del pueblo de Israel, con argumentos completamente sólidos y bíblicos. Están en la Torá. El hombre tiene que aprender a dejarse, que su mente sea gobernada no por la influencia de todos los que lo rodean, sino por Akadosh Baruj Hu. ¿Entienden? Entonces, cada decisión que nosotros tengamos en la vida, vamos a tener conflicto entre estas dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina que está en nosotros. La naturaleza humana se enriquece con los hombres. Nuestra naturaleza divina se enriquece con Akadosh Baruj Hu. Al estar en este mundo y decidir sobre cuestiones religiosas, morales, espirituales, nuestra cabeza debe estar en Akadosh Baruj Hu. Ya hay tiempo en el cual nosotros también nos ocupamos socialmente, materialmente. Pero esto es una situación de orden espiritual. La discusión está en orden espiritual, por lo tanto, todos los conceptos deben ser espirituales. Toda nuestra idea debe ser espiritual. Entonces tengamos mucho cuidado de traer las ideas sociales a la vida religiosa, a la vida espiritual. Ese es un consejo para todos. Hasta la próxima. Shalom.